se nos pide que encontremos la ecuación de la función cuadrática en la forma f de x igual a veces la cantidad x menos h al cuadrado más k basada en la gráfica. También encontraremos la ecuación en la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c también. Para esta forma de función cuadrática, h, k es el vértice. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo el vértice, porque la parábola se abre hacia abajo, es el punto más alto en el gráfico, este punto aquí, donde el par ordenado es negativo 2,4. Entonces, debido a que el vértice es negativo 2,4, sabemos que h es igual a 2 negativos y que es igual a 4 positivos. Realizar la sustitución nos da f de x. Es igual a veces la cantidad de x menos negativo 2 al cuadrado. Más k, lo que nos da más 4. Y x menos negativo 2 se simplifica a x más 2. Entonces tenemos f de x igual a veces la cantidad x más 2 al cuadrado más 4. Y ahora necesitamos encontrar otro punto en el gráfico, y realizar una sustitución para determinar el valor de a. Observe cómo esta parábola tiene dos intersecciones horizontales convenientes. Pasa a través del origen o el par ordenado 0,0, así como este punto aquí con el par ordenado negativo 4,0. Usemos este par ordenado y realicemos una sustitución para encontrar el valor de a. Si el punto negativo 4,0 está en la gráfica de la función, entonces sabemos f de 4 negativo debe ser igual a 0, entonces podemos sustituir 4 negativos por x, y 0 por el valor de la función y luego resolver a. Realizar la sustitución nos da 0 igual a veces la cantidad negativa 4 más 2 al cuadrado más 4. Y ahora simplificando, negativo 4 más 2 es negativo 2. El cuadrado del negativo 2 es positivo 4, y positivo 4 veces a es 4a, lo que nos da 0 es igual a 4a más 4. Y ahora para resolver a, restamos 4 en ambos lados, lo que nos da 4 negativos, 4 iguales y luego dividimos ambos lados entre 4. Simplificando, tenemos a es igual a 1 negativo. Y por lo tanto la función debe ser f de x. Es igual a, que es negativo, multiplicado por la cantidad x más 2 al cuadrado más 4. Sin embargo, a veces en lugar de 1 negativo, solo veremos un negativo. También podemos escribir f de x como f de x es igual a negativo al opuesto de la cantidad x más 2 al cuadrado más 4. Ahora que tenemos la función en esta forma, también escribamos la función en la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Para hacer esto, tendremos que cuadrar el binomio, tomar el opuesto y luego agregar 4. Y no hay atajos para cuadrar el binomio. Tenemos dos factores de x más 2. Al multiplicar dos binomios, tenemos 4 productos. Distribuímoslas y distribuimos las 2. Entonces tenemos f de x es igual al opuesto de la cantidad x veces x es x al cuadrado, entonces x veces 2 nos da 2x. Pero luego el siguiente producto es 2 veces x, que también es 2x, 2x más 2x nos da más 4x, y luego 2 veces 2 es 4, dándonos más 4, y aún tenemos más 4 fuera de los paréntesis. Y ahora para borrar los paréntesis aquí, podemos distribuir lo negativo o, si es útil, pensar en distribuir uno negativo, lo que nos da f de x. Es igual a negativo x al cuadrado menos 4x menos 4 más 4. Y negativo 4 más 4 es igual a 0, dándonos f de x. Es igual a negativo x al cuadrado menos 4x. Entonces ahora tenemos la ecuación de la función en ambas formas de una función cuadrática. Esta primera forma a menudo se llama forma de vértice. Y esta última forma a veces se llama forma estándar o forma general. Espero que hayas encontrado esto útil.